la señora María Jara, que expresa su malestar también y un poco de, no sé, podemos decir zozobra por esta iniciativa. ¿Cuál es tu percepción? Totalmente de acuerdo. Es mucha coincidencia porque todo ha pasado en menos de 6 días, en la misma semana. El día 5 de mayo, un congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, presenta un proyecto de ley para formalizar el taxi colectivo en Lima, un servicio que ya está formalizado fuera de Lima, ¿de acuerdo? Un día después sale el alcalde López Aliaga a decir que los va a empadronar, a pesar de que es un servicio prohibido por ley. Es curioso. Y el tercer día, y esto fue ayer, la propia PCM aprueba un decreto supremo para cambiar un poco las reglas de juego y eventualmente poder sacar al Consejo Directivo de la ATU. Entonces todo eso en 3 días pareciera como si se estuviera cocinando algo en favor de este servicio informal, que es bueno siempre recordar que cuando desde la propia campaña presidencial, tanto Castillo como Keiko Fujimori anunciaron eliminar la ATU y la Sutran. La ATU ya fue eliminada, perdón, a la Sutran ya le quitaron facultades y ahora van por Lima. Es decir, ese sector de colectivos informales que votó con esta promesa, se ganaron muchísimos votos, ahora definitivamente quieren que esa promesa se cumpla, ¿no? Juan Pablo, y es real, lo escuchamos, inclusive tenemos la declaración de cuando Pedro Castillo, cuando era candidato, sí, hizo esta promesa. ¿Te parece si lo recordamos? Por supuesto. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos, vamos a escucharlo próximamente, porque él lo dijo, estaba en campaña proselitista y era uno de sus caballitos de batalla. Decía, vamos a negociar con los transportistas. Ahora sí lo recordamos. Esta ATU y esta Sutran en el acto tienen que ser desactivadas para llamar a los transportistas y hacer con ellos la verdadera reforma o la reingeniería del transporte. Reingeniería del transporte, la verdadera reforma. Tiene mucho sentido lo que acabas de comentar. Totalmente. Lo que pasa es que cuando Pedro Castillo promete eliminar la ATU y promete eliminar la Sutran, se gana un grueso de aproximadamente 200.000 votos, que son los 200.000 colectiveros informales que operan en el Perú. Y no solamente los 200.000, sino además el de todos los familiares que están alrededor. Tranquilamente estamos hablando de 1 millón de votos. Y que ahora evidentemente quieren que esas personas que se cumpla la promesa. Claro. Juan Pablo, pero además de ese tema, que por supuesto llama la atención profundamente, hablamos de la inseguridad, que está cada vez más presente en las calles de todo el país, secuestros en taxi colectivos. Sí. Que son situaciones que hemos reportado aquí en el noticiero, y me gustaría también recordar un testimonio que salió en Panorama este fin de semana y que nos dejó realmente preocupados. Por favor. Hay víctimas que han sobrevivido para contar cada segundo de terror que vivieron a manos de estos falsos taxis colectivos. Al costado mío había una chica y al costado de la chica había un muchacho que era el menor de edad. Acá estaba el chofer y acá estaba la copiloto, que era una mujer. Todos eran jóvenes, ¿no? Yo me confié. Tomar uno de estos vehículos en los exteriores del Real Plaza del Centro Cívico le cambió la vida. Lucía Arévalo estuvo secuestrada 4 horas a manos de una banda criminal integrada por un menor de edad. Cuando estábamos pasando el puente, la chica que estaba a mi costado se sentó en mis piernas, mirándome hacia mí, me agarró del cuello, y el muchacho que estaba acá me agarró de la cabeza y me taparon los ojos. No me mires, ¿no? Y dime todas tus claves con dime, porque si no te voy a matar. Te voy a matar y no te muevas, porque si no te corto la cara. Y en ese momento que yo me sentía totalmente aterrorizada por lo que me estaba pasando, me sentía que ya no iba a salir viva de ahí. Ellos compraron un arroz chaufa para cada uno y comieron en mi delante mientras yo estaba secuestrada en la camioneta, con la cabeza hacia abajo y agachada. La inseguridad es una realidad y muchas veces estos taxis colectivos se prestan para este tipo de ilícitos penales. ¿Cuál es la solución, Juan Pablo? Empadronarlos, saber quiénes están detrás de estos vehículos, o en definitiva puede agravar más esta problemática. El problema del taxi colectivo radica en que no hay distintivos para poder identificar cuándo es un carro particular o un taxi colectivo, porque no hay ninguna identificación en el auto para poder saber cómo fiscalizas un carro que no sabes si son familiares o si es taxi colectivo o cualquier otro servicio. Es muy complicado
esa figura, situación, ¿no? esa figura en el que está, digamos, irregular, en el que no sabes qué es. La solución en realidad es promover el sistema de transporte masivo. Y eso puede sonar un poco repetitivo, pero es súper necesario incidir en esto. En el mismo espacio, esto estamos hablando de eficiencia en el espacio público, en el mismo espacio donde caben 3 taxis colectivos con solo 12 personas, entraría un solo bus formal con 60 o hasta 70 personas. Un alimentador. O un alimentador, un corredor, o un bus grande, que es la tendencia a nivel mundial. Si nosotros, el problema de legalizar o empadronar o darle luz verde al taxi colectivo es permitir la atomización del transporte. Muchos carros ocupando mucho espacio y llevando pocos pasajeros, a diferencia de lo que pasaría si es que hablamos de buses grandes. Ajá. Juan Pablo, sí, porque de que hay una necesidad de transporte, Totalmente. eso es más que claro, más que evidente y se puede identificar en las calles. Pero, ¿qué pasa? Y el otro día también lo hablaba con un representante del gremio de transporte, en países como Chile, como Ecuador, donde los colectivos son formales y realizan trayectos cortos y digamos que tienen la fórmula o el objetivo de ser una especie de alimentadores. Sí. ¿Eso podría ser viable aquí? Por supuesto, o sea, rutas de acercamiento. El problema con el colectivo acá es que, como su propio nombre lo dice, recolecta a pasajeros a lo largo de toda la ruta. Al momento en que recolecta en cada esquina es lo que genera el tráfico. El taxi colectivo es aquí lo que genera tráfico, porque para poder recolectar en cada esquina o 3 veces por cuadra a los pasajeros para llenar, es cuando está invadiendo la ruta del servicio formal. En otros países funciona porque está primero solo en la periferia como rutas de acercamiento desde un barrio hasta El transporte público masivo, pero sin detenerse en cada esquina. Tienen un punto de inicio y un punto de fin. Exactamente. Y eso hace que haya que sea más orden. expedito, orden y no Exactamente. genere más tráfico y caos. Justamente esta mañana el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, indicó que la propuesta de empadronar a los taxis colectivos la debería ejecutar la ATU y no la municipalidad. Lo vemos. ¿Qué planteó María Jara y la policía? Empadronar a todos los taxistas, ¿no?, que van por la avenida Arequipa, para empezar. Quiero ser contundente en eso. La responsabilidad de la ATU es justamente transporte urbano. Sí. O sea, el alcalde de Lima no tiene ninguna competencia en transporte urbano. Yo lo que tengo que hacer es ayudar a la ATU. Sí. Para eso estoy, para ayudar a la ATU. Pero un empadronamiento lo tiene que hacer la ATU, no el alcalde de Lima. Juan Pablo pareciera que cambió de opinión porque hace 2 días dijo algo diferente. Él se contradijo al darse cuenta que en realidad lo que él quería hacer, empadronar, estaba mal y además era ilegal, porque no puedes empadronar un servicio ilegal. Entonces, claro, él primero dijo, de hecho dijo que ya estaba empadronando, y lo dijo públicamente, él ya estaba empadronando en la avenida Arequipa, él dijo que en presente que ya lo estaba haciendo. Vinieron las críticas contra él e inmediatamente hoy día, en la mañana, en RPP, dijo que no, que el que debería empadronar es la ATU. Y claro, la ATU dijo, nosotros no empadronamos un servicio ilegal. O sea, se están tirando la pelota, como se dice. Se dio cuenta realmente que es un despropósito luego de las críticas. Juan Pablo, pero también es importante escuchar la figura que hay de parte de la ministra de Transporte, porque ella ha sido muy clara, dijo, aquí no queremos empadronarlos, lo que queremos es reestructurar la ATU para que sea más eficiente. También me gustaría que la escuchemos. No estamos de acuerdo con la formalización de los autos colectivos, no es nuestro principio ni nuestra razón de ser. Sin embargo, lo que queremos es que tengamos servicios funcionando y que precisamente los colectiveros y la informalidad no aumente. Tenemos que ser conscientes de que en los últimos años ha aumentado y tenemos que ir a las causas que han originado eso. Acá lo que queremos es robustecer a la Autoridad de Transporte Urbano y que tenga resultados en corto y mediano plazo. No solamente las reformas se hacen con regulación, se hacen también con gestión y lo que queremos precisamente es más corredores trabajando en Lima y Callao. Queda claro, entonces no están ellos dispuestos a empadronar a los taxis colectivos, pero ¿qué tal te parece la gestión de la ATU? ¿Ha sido eficiente o realmente hacía falta esta reformulación de la entidad? Hay que tener cuidado porque la ATU, y yo lo he dicho públicamente, la ATU es indefendible, porque ya han pasado 5 años en las cuales solo ha tenido un logro importante que es, por primera vez en la historia, integrar todos los servicios de transporte en una sola cabeza. Taxis, combis, colectivos, movilidades escolares, metropolitano, bus, alimentadores, todo en una sola cabeza, que eso está bien. Pero después no ha habido un avance, por ejemplo, al querer licitar más rutas de transporte público masivo formal. Entonces, claro, han pasado 5 años de la ATU, sales a la avenida Arequipa e igual te matan atropellado. El problema aquí es que
el MTC, lo que llama la atención es que el MTC en este momento ha tenido que pasar todo este escándalo para que recién diga, ok, vamos a apoyar a la ATU. Nunca antes la ATU recibió apoyo. No es que la ATU no se le puede defender, pero sería un retroceso si eliminamos la ATU, porque por primera vez en la historia tenemos una sola cabeza en todo el... Algo de orden, pero ¿es eficiente? Es muy polémico su rol, porque hasta ahora no se ve la eficiencia, no es tangible. Pero tú Siguen consideras habiendo, que no tiene apoyo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Evidentemente, lo que ha hecho el Ministerio de Transportes, a ver, ayer en la mañana pasó todo en menos de 3 horas. El MTC publica un proyecto de decreto supremo para cambiar las reglas de juego y poner nuevas causales para poder quitar al directorio de la ATU, ¿de acuerdo? Ese decreto se aprueba. Entonces, claro, ahora por unas causales con menos flexibles podrían quitar todo el directorio y eso evidentemente no es fortalecer la ATU, precisamente. Pero no pueden traer a gente más capacitada, más preparada, con más experiencia tal vez. Pero además desde el Congreso también viene otro proyecto de ley para poder legalizar el taxi colectivo en Lima cuando ya la ATU, mal que bien, tiene una reforma del transporte en marcha, que de hecho no ha avanzado nada, pero por lo menos tiene una hoja de ruta. Traer el taxi colectivo aquí en realidad sería retroceder 30 años en el transporte. Bien, me gustaría también que analicemos un tuit que acaban de publicar el día de hoy la ATU, a ver si podemos verlo en imágenes, porque hay otra polémica. La avenida Arequipa, ellos pretenden, bueno, justamente ahora lo vamos a ver. Con respecto a las declaraciones del alcalde de la Municipalidad de Lima, López Aliaga, precisamos lo siguiente: la ATU no realizará ningún empadronamiento de autos colectivos porque estos están prohibidos en Lima y Callao, lo indicábamos. El siguiente tuit, que también sería interesante ver, no sé si lo tenemos ahí, me confirman, pero lo que te comentaba, quieren empadronar a los propietarios de las casas o departamentos de la avenida Arequipa para que ellos puedan circular solamente por ahí y además los vehículos oficiales que tienen permitido el servicio, más no personas que tengan un desplazamiento por ahí pero que no sean de la zona. ¿Qué te parece? Mira, ahí está, como parte de la segunda etapa del programa Pasajero Seguro, ATU viene registrando las viviendas que tienen autos particulares a fin de realizar con la Municipalidad de Lima una restricción en la avenida Arequipa para que circulen solo buses y vehículos autorizados. ¿Podría ser efectiva? ¿Lo ves viable? Yo pienso que debería quizá, o a lo mejor lo está haciendo, asesorarse legalmente porque esto tengo entendido que restringe el derecho a libre tránsito. Es decir, una persona que viene con su auto desde el Cusco y quiere circular por la avenida Arequipa para ir al centro de Lima desde Miraflores, tendría el derecho de usar la avenida Arequipa. Entonces, es una medida para mí bastante cuestionable porque estaría restringiendo el derecho al libre tránsito de cualquier ciudadano. Claro, el tema del taxi colectivo está bien fiscalizarlos e impedir su circulación. ¿Por qué? Porque el taxi colectivo hace lento, entorpece la ruta del corredor, pero restringir el resto de vehículos particulares que quieran circular ahí me parece que es bastante cuestionable, ¿no? ¿Y qué pasa también entonces con esta demanda de transporte? Porque también hemos visto que algunas líneas de estos sistemas alimentadores que circulan en varias avenidas de la capital han sido retiradas. Creo que no hay acuerdos económicos, hay deudas, hay una problemática que seguro tú conoces mucho mejor que yo. Pero hay personas que no tienen opción de desplazamiento. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál es la alternativa viable? No podemos negar en ningún momento que el taxi colectivo es una respuesta al descuido estatal frente al transporte. Es una respuesta, no debería ser la solución, pero es una respuesta y totalmente comprensible. Y lo que está pasando es que la proliferación del taxi colectivo, como se ha vuelto, incluso está invadiendo zonas donde no son necesarios. O sea, evidentemente hay zonas periféricas donde es imposible ir de un punto a otro sin taxi colectivo. Pero ha proliferado y se ha salido de control en avenidas donde sí hay transporte formal, pero que además lo ha hecho lento. Uno sale a Javier Prado, a La Marina, donde sea, y uno dice, con todo derecho, el corredor es un desastre, es lento, no tiene frecuencia. Pero claro, algo lo ha hecho desastroso, no es gratuito. Algo lo hizo desastroso, que en este caso es el transporte informal que invadió su ruta, no lo sacó ni Castañeda, ni Muñoz, ni López Aliaga, ni la policía, ni la ATU, ni nadie. Y eso es, o sea, efectivamente, uno critica al corredor y con todo derecho, pero algo lo hizo lento, algo lo hizo malo. Y eso es la proliferación del taxi colectivo, del bus, del transporte informal, que no tributa, que no tiene SOA de transporte público, que no tiene brevete profesional, A2B, para este tipo de servicio, entre otros tipos de peligro, ¿no? Siempre he dicho además que el taxi colectivo
El negocio del taxi colectivo radica en la velocidad a la que va, porque definitivamente el taxi colectivo necesita llenar a pasajeros y hacer más vueltas a su ruta. Y es peligroso. Es peligroso justamente por la velocidad a la que va, porque necesita rentabilizar, a diferencia de un chofer en planilla que no necesita corretear. Entonces, ¿más corredores sería la solución? En general, no solo corredores, sino rutas de transporte, de transporte masivo, es decir, buses grandes que trasladen a más gente ocupando poco espacio con una frecuencia definida, y eso se logra con un carril segregado en toda la ruta. Estilo metropolitano. Como el metropolitano, pero para todo el transporte. Es como, uno tiene que entender que el transporte público es el que usa casi el 70% de ciudadanos. Entonces, pues prioriza la vía, pero no solamente en los paraderos o en las esquinas, sino prioriza todo el paso del transporte público desde su ruta inicial hasta su llegada. Si no lo haces, estás perjudicando al 70% en esos buses que tienen que estar serpenteando entre colectivos, taxis, mototaxis, motos particulares, de todo, ¿no? De todo, hasta bicicletas que Hasta se cruzan. bicicletas. Juan Pablo, finalmente, además de que hay algunos colectiveros informales que están vinculados a actos delictivos, también hay mafias, ¿no? Porque muchas ocasiones hemos reportado aquí que cobran también cupos a las personas, a los comerciantes que están en estas avenidas importantes como la Arequipa y otras. ¿Cuál es tu impresión? ¿Has podido hacer investigación respecto a estas denuncias? Claro que sí, la campaña No te pases del comercio, que ya lleva 4 años investigando el tema de transporte, detectó que, en una investigación de varios meses, detectó que en la avenida Arequipa hay una mafia de cobro de cupos que tiene de forma muy planificada, protege a estos taxis colectivos y de hecho los identifica con stickers, y cada sticker va por una diferente ruta, y al que tiene el sticker lo deja pasar y al que no, pues lo eliminan. Eso hay evidencia que lo hemos publicado en el comercio. ¿Eliminan qué quiere decir? Que lo botan en su ruta, y si no quieren les queman el auto o los golpean o los matan. A ese nivel. Por supuesto, y también a los propios inspectores de transporte que quieren fiscalizar. Y que están muy expuestos, hay que reconocerlo. En la avenida Arequipa es muy fácil pararse unos minutos en el cruce de Angamos con Arequipa y ver que hay matones en las bancas viendo quién se acerca y quién no, porque son los que protegen al taxi colectivo. Entonces, ¿qué se van a empadronar estos señores? No se van a empadronar, porque evidentemente quieren seguir en esta figura informal que es evidentemente el camino hacia el riesgo, ¿no? Y cuando el metro esté operativo, que esperemos sea pronto, ¿esto podría cambiar? Sí, a ver, el metro lleva, en 37 años hemos construido solamente una línea de metro de 5, de 35 kilómetros. La línea 2, que está en este momento en ejecución, sí, todavía debió inaugurarse hace varios años. En realidad tiene un atraso enorme, hay demasiada burocracia, hay demasiados problemas para poder retirar los predios y poder, digamos, liberar las zonas. Y a este paso, en realidad, ni tú ni yo vamos a estar vivos para ver esta línea 2 del metro, y menos todavía para ver la red completa. De verdad, el panorama es muy complicado para el transporte, y creería yo que estamos en el peor momento, porque es precisamente cuando el brazo político de estas mafias de transporte están al acecho. Finalmente, para cerrar, ¿cómo debería actuar el Ejecutivo para darle una solución a los pasajeros que necesitan movilidad, pero sin fomentar mafias que están actuando fuera del marco legal? Primero, no esperar a que pasen estas cosas para decir que apoyan a la ATU, sino ir de la mano, porque de hecho la ATU es un brazo del Ejecutivo, no es del MTC como muchos creen, es del Ejecutivo, entonces deberían estar de la mano. Y por otro lado, hay una propuesta muy interesante que es la de penalizar algunas infracciones de tránsito. Como en otros países, si tú manejas sin brevete, en otros países te puedes ir a la cárcel porque estás manejando un vehículo sin permiso y sin capacitación necesaria para manejar. Aquí, si tú manejas sin brevete, te cae una multa, pero que no va a ningún lado porque no tienes brevete. Es un vacío legal del que se aprovechan estos choferes informales. En la avenida Javier Prado, en la Arequipa, la mayoría de conductores, que son además muchos extranjeros que no tienen brevete en el Perú, no tienen brevete porque saben que la multa que le van a imponer no va a ningún sitio porque no tiene brevete. Es un vacío legal que está frente a los ojos de todos. Qué interesante, Frente a Juan los Pablo. ojos de todos. Y por eso pasa que cuando hay un accidente o cuando hay una intervención, ese chofer se va a la comisaría 10, 15 minutos y lo vuelven a soltar. Y el carro es de otro dueño que viene y se lo lleva, porque el carro no tiene nada que ver. Es un vacío legal que está frente a nuestros ojos y que indigna que 4 años de investigación y exponiendo esto no hagan nada al respecto. Es increíble. En cualquier otro país manejas sin brevete y te puedes ir a la cárcel. Y no puedes conducir nunca más en la vida, porque es una Evidentemente. falta gravísima. Y vemos que inclusive se saltan la luz roja, cinturón de seguridad, olvídate, puertas abiertas, las combis ni que hablar. Y con la violencia que muchos de estos sujetos conducen y que finalmente son un peligro no solamente para los pasajeros, para ellos mismos, para las demás personas que también
utilizamos vehículos. Sí, correcto, correcto. La verdad es que el panorama es muy complejo, muy oscuro para el transporte en Lima, que nos afecta mucho en nuestro bienestar, en nuestra vida diaria, ¿no? Y conozco personas que me llaman y que dicen que en su ruta todos los días demoran 4 horas, 2 horas. Eso no es vida. Eso no es vida. Eso no es vida, ¿no? ¿Cuántas horas de tu vida tardas para ir a trabajar, regresar y además la exposición al peligro que tienes ante conductores que no están preparados? Juan Pablo, te quiero agradecer, Juan Pablo Gracias. León, periodista del comercio, especialista en todo el tema de transporte, por entender lo que está pasando y también las consecuencias que esto pudiese generar.